Muy bien, hermanos, vamos a, para hacernos una idea general de lo que vamos a estar estudiando, vamos a leer los versículos del pasaje o del tema que vamos a estar estudiando en Juan capítulo 8, versículos del 12 hasta el 20. Y luego vamos a ir viendo cada uno de los pasajes. Y dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y un comentarista mencionaba el hecho de que en 2 días consecutivos nuestro Señor Jesucristo había hecho 2 declaraciones poderosas. No que eran las únicas declaraciones poderosas, ¿verdad? Pero había hecho específicamente 2 declaraciones poderosas y unos párrafos atrás, específicamente en el capítulo 7, en el versículo 37, nuestro Señor Jesucristo decía que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego pronuncia esta otra poderosa declaración diciendo que Él es la luz del mundo. Y hablando de la sed, creo que todos nosotros hemos experimentado en algún momento esa terrible o desesperante sensación de tener sed, de tener ansias desesperadas de mojar nuestras gargantas con agua. Y ese sentido de relajación o sentido de satisfacción, de sentirse completo, lo produce un buen vaso con agua o una botella con agua. Y vaya que ese ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es para que nosotros lo reflexionemos profundamente. Y un versículo para relacionar un pasaje, hablando acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo nos acaba de decir, podríamos buscar ahí en el Salmo 42, Salmo capítulo 42, versículo 1. Salmo capítulo 42, versículo 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero, ¿cómo podemos llegar a tener nosotros la convicción de esa necesidad para nuestras almas, para nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros hacer esa declaración con una plena convicción de que en verdad es algo que nosotros verdaderamente estamos experimentando? Les hago estas preguntas pensando en lo que dice el Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cómo nosotros podemos con plena convicción eh, experimentar o saber verdaderamente que nosotros estamos experimentando esa necesidad? Y nosotros debemos de tener claro que todo parte de nuestro entendimiento, hermanos, acerca de dónde nos ha rescatado el Señor o de dónde nos ha sacado Dios, acerca de cuál era nuestra condición y nuestro destino final antes de venir a los pies de Cristo, acerca de nuestro entendimiento de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Y vean ahí en el versículo 2 del Salmo
del Salmo 42 dice el salmista: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y hermanos, esas palabras fueron expresadas por alguien que verdaderamente entendía su necesidad de Dios, de alguien quien entendía su dependencia absoluta de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos y nos encontramos con la declaración de que vamos a estar estudiando hoy, en donde nuestro Señor Jesucristo dice este mensaje para la humanidad entera, y más allá de que Él se encontraba hablando con las multitudes, y entre ellos se encontraban los fariseos, ahí donde estamos en Juan 8:12, donde nuestro Señor dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de entender y tener claro el significado de estas palabras en nuestra mente, hermanos. Por todo lo que les acabo de mencionar anteriormente, porque nosotros entendemos cuál era nuestra condición antes de venir a los pies de Cristo. Ahora bien, si nosotros no estamos saciando nuestra sed espiritual de la fuente que es nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, si nosotros estamos viviendo en tinieblas, si nosotros estamos viviendo con cosas ocultas que son pecado y claramente pecado delante de Dios, hermanos, eso significa que la luz de la vida no nos está iluminando. Y entiendo que todos pasamos por momentos difíciles, y sobre todo en este tiempo. Sé que todos luchamos con aquellos pecados que solo nosotros sabemos, hermanos. Aquellos pecados que solo nos atrevemos a mencionarlos dentro de nuestra mente, dentro de nuestros pensamientos. Porque ¿qué tal si los dijéramos en público? Causaría una terrible vergüenza, ¿verdad? Pero verdaderamente nosotros, hermanos, debemos de reflexionar si estamos luchando contra todo aquello que nos aparta de anhelar ir a la fuente de la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. De anhelar su palabra, aquello que nos está alejando de vivir bajo la luz de la vida. Y escuchen esta breve oración. Seguramente ya la he usado antes, o no estoy seguro si lo he usado antes este ejemplo, pero en realidad no importa. Pero considero que es necesario y nos puede ayudar a la reflexión. Y esta frase la tomé de un libro de un hermano o de un pastor del pasado llamado A.W. Tozer. Por si quieren buscarlo, el libro se llama La búsqueda de Dios. Y pongan mucha atención, hermanos. Y creo que haríamos bien nosotros en repetir esta frase en nuestro corazón. Y dice: Padre, quiero conocerte, pero mi corazón cobarde teme dejar sus juguetes. No puedo separarme de ellos sin sangrar por dentro, y no trato de esconder de ti el terror de esta separación. Vengo temblando, pero vengo. Por favor, saca de mi corazón todas esas cosas que yo he atesorado por tanto tiempo y que han llegado a ser una parte integral de mi ser vivo, para que tú puedas entrar y morar allí sin rival. Entonces tú harás glorioso el lugar de tus pies. Entonces mi corazón no tendrá necesidad del sol que brille en él, porque tú mismo serás la luz de él. Y allí no habrá noche. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuáles son los juguetes que nuestro cobarde corazón no quiere dejar? Háganse esa pregunta. ¿Cuáles son los juguetes que nuestro cobarde corazón no quiere dejar? ¿La lujuria? ¿El egoísmo? ¿El orgullo? ¿O ese deseo desbordante de siempre creer tener la razón
por encima de las demás personas? Meditemos y pensemos, hermanos, en nuestro propio corazón y hagamos una lista, como se los he dicho en otras ocasiones. Hagamos una lista y presentémosela a nuestro Dios en oración y digámosle al Señor que esos son los juguetes que nuestro cobarde corazón no quiere dejar. Y de hecho, si somos honestos, nos negamos a dejar. Sin reflexionar y sin darnos cuenta, mis amados hermanos, que esos pecados del corazón no nos permiten disfrutar de una manera plena nuestra relación con Dios. Hermanos, que esos pecados nos impiden disfrutar nuestra relación con nuestros hermanos de la iglesia. Que esos pecados nos impiden disfrutar de nuestra relación con nuestra esposa. Que esos pecados nos impiden disfrutar de nuestra relación con nuestros hijos. Esos pecados, mis amados hermanos, no nos permiten reflexionar y gozarnos en gran manera que nosotros ya debemos de haber dejado de vivir en tinieblas. ¿Por qué razón? Porque la luz del mundo vive y mora dentro de nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces, mis amados hermanos, no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero recuerden las veces que nos ha tocado manejar bajo la lluvia, las veces que nos ha tocado manejar bajo una fuerte tormenta. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos en el momento que la tormenta nos impide ver con claridad? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Y creo que todos lo hemos hecho, y nos agarramos firmemente del timón del carro y acercamos más nuestro rostro, un poco más al parabrisas, para poder ver y asegurarnos que vamos manejando sobre la línea correcta, ¿sí o no? Y hermanos, eso es exactamente lo que debemos de hacer en nuestras vidas. No debemos de justificar nuestras acciones pecaminosas bajo ninguna circunstancia, aun cuando estamos viviendo situaciones difíciles. No debemos de justificar el pecado, aun cuando estemos viviendo en situaciones difíciles, situaciones de enfermedad. Hermanos, no olvidemos que nuestro propósito principal es no perder de vista el camino que nosotros estamos siguiendo hacia la vida eterna. No perdamos de vista, hermanos, que nuestro propósito es mantenernos firmes en el camino que nosotros tenemos hacia la vida eterna, por más fuerte que sea la tormenta. A veces esa tormenta no nos permite ver con claridad el camino, hermanos, pero recuerden, nuestro propósito es mantener nuestros ojos en esa dirección, en el camino hacia la vida eterna. Y la única manera de mantenernos firmes en ese camino es seguir oyendo a beber de la fuente de la vida eterna. Esa es la única manera. Seguir yendo a beber de la fuente de la vida eterna, hermanos, para que el agua de la vida eterna nos mantenga alejados de vivir en tinieblas, de aquellas tinieblas de donde nosotros fuimos rescatados. Y todo esto de lo que estamos hablando, obviamente solo alguien a quien Dios le ha quitado la venda de sus ojos lo puede entender. Y sucedía todo lo contrario con los fariseos. Lo único que ellos buscaban era atacar o negarse a las verdades eternas. Y vean ahí en el versículo 13, en Juan capítulo 8, versículo 13. Bueno, voy a leer hasta el 16 una vez más. Y dice, los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. ¿Saben qué, mis hermanos? Me sorprende ver la misericordia y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo para con los fariseos. Me sorprende por el simple hecho de que yo, o quizás cualquiera de nosotros,
Por naturaleza somos impacientes con las demás personas, ¿sí o no? Por naturaleza somos impacientes, pero cuando vemos a Dios mismo, a pesar de conocer y saber lo que hay en el corazón de los fariseos, a pesar de que él sabía lo que ellos estaban tramando, el Señor les estaba dando explicaciones con el propósito de que ellos no quedaran en ignorancia y, por supuesto, que el propósito de ellos no era el conocer las verdaderas razones de nuestro Señor, sino que el propósito de ellos solamente era atacarle, de encontrarle en faltas con el propósito de ellos acusarle delante de las autoridades romanas. Pero lo que nuestro Señor les estaba enseñando a los fariseos era que la razón por la cual Él daba testimonio de sí mismo y por qué razón debía de ser tomado en cuenta, era porque esa era la única razón por medio de la cual los hombres podían salir de las tinieblas y venir a la luz. Solamente bajo el entendimiento de que frente a ellos se encontraba el Mesías prometido, ellos serían librados de las tinieblas. El Señor, hermanos, en su gracia y misericordia les estaba diciendo que el testimonio que Él les estaba dando acerca de sí mismo era un testimonio seguro, era un testimonio confiable, digno de ser creído, era un testimonio digno de ser aceptado. Entonces, ¿qué más podemos aprender nosotros en esos versículos? Y les hago otra pregunta. ¿Cuánta paciencia debemos de tenernos nosotros o entre nosotros o nosotros con las demás personas? ¿Cuánta paciencia debemos de tener, hermanos? Y con mayor razón aún, porque nosotros no podemos juzgar las intenciones del corazón de las demás personas. Nosotros no sabemos qué es lo que hay en el corazón de las demás personas y muchas veces, hermanos, nosotros no conocemos las luchas de las demás personas. Por lo tanto, eso nos debe de llevar a nosotros a ser mucho más pacientes. Debemos de ser luz en el mundo porque Cristo mora en nosotros, porque el Espíritu de Dios nos está guiando cada día. También a la hora de que nosotros juzgamos las cosas o los hechos de una persona, nuestro juicio o nuestra opinión no debe de ser como la opinión de los fariseos. Piensen en eso. Cuando nosotros hacemos un juicio, no debe de ser como el juicio que hacían los fariseos. ¿Cómo juzgaban los fariseos, hermanos? Ellos juzgaban según la ¿qué? Según la carne, según las apariencias. Y en ese punto, hermanos, podríamos seguramente extendernos mucho más y tomar muchas más aplicaciones que pudiéramos sacar para nuestro aprendizaje. Por ejemplo, nosotros no debemos de medir a las personas por lo que poseen, que pecaminosamente tendemos a hacer eso, a medir las personas por lo que poseen o por su capacidad económica o en cuanto al beneficio que una persona pudiera dar a la iglesia. No, hermanos, nuestra evaluación debe de ser a partir de cuán piadosa es una persona y de cuánto una persona ama al Señor, cuánto una persona ama a la iglesia del Señor. Y nuestra forma de medir y de juzgar a las personas no debe de ser por lo externo como lo hacían los fariseos, sino a través del filtro de las Escrituras. La belleza física de una persona, hermanos, o la imponencia física de una persona dentro de una iglesia, no es la que debe de llevar a una persona a un cargo importante dentro de la iglesia del Señor. Lo que le da un cargo de un liderazgo dentro de una iglesia a una persona es su belleza espiritual, hermanos. No es lo que esa persona puede aportar, no es la capacidad física o su físico o su capacidad económica, sino la belleza espiritual de esa persona. Cuánto esa persona ama al Señor y cuánto esa persona está dispuesta a servir al Señor por amor de su nombre. ¿Ven? Debe de ser todo lo opuesto a la forma que tenían los fariseos de evaluar a las personas. El error que ellos cometieron con nuestro Señor Jesucristo. Vean el versículo 17. Del 17 al 20. Dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero.
Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y es evidente en estos pasajes acerca de la necedad, acerca de la terquedad de los fariseos, hermanos. Y en realidad, como les decía antes, a ellos no les interesaba saber la verdad. A ellos no les interesaba escuchar las pruebas contundentes de nuestro Señor Jesucristo acerca de quién Él era. Que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. A ellos, en realidad, eso no les interesaba en absoluto. Ellos no estaban ni eran sensibles a la voz de Dios. Los fariseos no eran sensibles a la voz de Dios, a pesar, hermanos, de que ellos habían memorizado el Antiguo Testamento, bueno, el Pentateuco. Ellos tenían en su cerebro el Pentateuco, ellos habían memorizado tanto las Escrituras, pero ¿saben qué nos muestra eso? Que un cerebro lleno de información bíblica, sin un corazón y sin un alma llena de amor por Cristo, no vale absolutamente nada. Un cerebro lleno de información bíblica, un cerebro lleno de información sin amor por Cristo, sin amor por su iglesia, no vale absolutamente nada, hermanos. Y para los oídos de los fariseos fue chocante para ellos el escuchar de los labios de nuestro Señor Jesucristo cuando Él les dijo que Él y el Padre estaban a la misma altura. Fue chocante para ellos el escuchar que nuestro Señor les estaba diciendo que Él y el Padre estaban en el mismo rango, porque eran uno y porque son uno. Por esa razón ellos le hicieron la pregunta del versículo 19. Y ellos le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en realidad es una respuesta muy dura para la realidad de los fariseos. El Señor les dice que la razón por que ellos no conocen a su Padre es simple y sencillamente porque ellos no conocen a Dios, porque ellos no conocían a Dios, porque ellos no conocían al Dios de las Escrituras y que por lo tanto se encontraban claramente bajo condenación. Y pongan atención a esto, hermanos. Cualquier religión que no le da el lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, pensando que quien tiene mayor importancia solo es el Padre, cualquier persona que piense de esa manera van camino al infierno. Están bajo condenación. El que dice que conoce al Padre debe sin lugar a dudas reconocer a nuestro Señor Jesucristo y que su obra en la cruz del Calvario es a favor del pecador que se arrepiente y pone su fe en el Señor Jesucristo para vida eterna. No existe, hermanos, cielo sin Cristo. No existe cielo sin Cristo. No hay vida eterna en la gloria con el Padre sin nuestro Señor Jesucristo. Y es absolutamente falso, hermanos, que alguien piense que Dios recibe cualquier clase de adoración si no es a través del único mediador entre Dios y los hombres. Dios no recibe ninguna clase de adoración que no sea a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, imaginen ustedes a los fariseos preguntándole a nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde está tu Padre? Así como mirando alrededor como en una forma de burla, porque en realidad eso era lo que ellos estaban haciendo. Esa pregunta fue como una forma de burla, decir, ¿quién es tu Padre? ¿Dónde está? Y ellos miraron hacia alrededor. ¿Saben qué es lo más triste? ¿Cuántos se han de ver ellos arrepentido el día que ellos murieron? ¿Cuánto ellos se han de haber arrepentido el día que ellos murieron? Así que, ¿qué debemos de hacer nosotros? Cuidémonos, amados hermanos, de lo que nosotros, o cuidémonos de lo que nosotros confesamos con nuestras bocas, esté alineado con nuestra manera de vivir. Una vez más, cuidémonos que lo que nosotros confesamos con nuestras bocas esté alineado
con nuestra manera de vivir. Si nosotros decimos que conocemos al Padre, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Exaltar al Hijo de Dios mediante nuestro entendimiento de su obra en la cruz a nuestro favor. Pero también algo muy importante, no solamente teniendo claro el conocimiento de lo que significa la obra de Cristo a nuestro favor, sino también imitándole, imitando a nuestro Señor Jesucristo y poniendo por obra sus enseñanzas, siendo luz en medio de este mundo de tinieblas. Hermanos, los únicos que pueden reflexionar y entender el desorden y el caos bajo el cual vive la humanidad, en medio de la cual nosotros vivimos, somos nosotros los creyentes. Los únicos que podemos entender el caos en medio del cual nosotros vivimos y el porqué de ese caos, somos nosotros los creyentes. Hermanos, bajo las tinieblas, nunca los seres humanos se van a poner de acuerdo en ningún tema, ya sea un tema de educación, un tema de política, ni en nada, hermano, porque mientras ellos sigan estando en tinieblas, sus vidas nunca van a tener un propósito real y verdadero que tenga consecuencias eternas. Familia, no perdamos de vista cuál es nuestro rumbo. No perdamos de vista hacia dónde nosotros vamos, hacia dónde es que nosotros nos dirigimos. Nosotros debemos de estar bien claro en eso, mis amados hermanos, que esa realidad defina nuestras prioridades, quiénes nosotros somos en Cristo, que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, esa realidad debe de definir nuestras prioridades. Hermanos, que esa realidad aplaste nuestros temores. Si ustedes tienen temores, el hecho de quiénes nosotros somos en Cristo, eso debe de aplastar nuestros temores. Que esa realidad, hermanos, mejore nuestra calidad de vida respecto a cómo nosotros disfrutamos cada una de las bendiciones que Dios nos da, entendiendo que este mundo no es lo último para nosotros. Este mundo no es lo último para nosotros, hermanos, sino solamente es el inicio de nuestro camino hacia la felicidad eterna. Ven, hermanos, cómo cambia el hecho y la realidad de que somos hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, tengamos nosotros mucho cuidado, hermanos. Las tinieblas son las que gobiernan este mundo. Y a veces esas tinieblas se apoderan de la vida de los creyentes. Las tinieblas a veces se apoderan de la vida de los creyentes, pero eso solamente sucede cuando nosotros nos estamos alejando del Señor. Cuando nosotros nos estamos alejando del Señor. Y a manera de exhortación, si hay alguno de ustedes o alguno de nuestros hermanos que no esté conectado, pero que nosotros podemos observar en sus vidas que de alguna manera ellos están viviendo alejados del Señor por la manera en la que ellos están viviendo, yo creo que sería bueno y es totalmente necesario hacerlo nosotros o invitar a alguien que nosotros consideremos que está viviendo su vida alejado de Dios, invitarles a confesar sus pecados delante del Señor y arrepentirse. Y pedirle al Señor que devuelva el gozo de su salvación. Todo eso, mis amados hermanos, es lo que genera el entendimiento de quiénes nosotros somos en nuestro Señor Jesucristo. Eso debe de cambiar nuestra perspectiva. Eso debe de cambiar la perspectiva de nuestras vidas. Hermanos, la luz del mundo mora dentro de nosotros. ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a tener miedo ante todo lo que sucede? Y es normal y es natural el miedo. Pero cuando nosotros nos estamos alejando del Señor, porque cuando nosotros estamos tan cerca de Dios, mis amados hermanos, existe una confianza real y verdadera en sus promesas. Saber que esas promesas son ciertas y que el Señor está con nosotros y que Él va a cumplir sus promesas. La luz del mundo habita en nosotros. Amén, hermanos.